106.5 MHz, la página a través de internet, pero pueden seguirnos en nosotros.cardenales de la provincia de Jujuy. Ya está con nosotros el invitado para el día de hoy, Iñaki Aldasoro. Iñaki, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás? Un agradecimiento muy grande a vos, a la producción y a todos los que nos están escuchando para poder darme esta posibilidad de que podamos brindar ahí, por lo menos que nos conozcan, nuestra plataforma, nuestra caracterización política y un análisis de cómo está el panorama. Bien, ahora, candidato a gobernador. Candidato a gobernador, los compañeros que hemos formado política obrera en la provincia y que somos los que hemos construido y defendido, digamos, al Partido Obrero Histórico durante 20 años acá en Jujuy, bueno, bajo circunstancias particulares hemos constituido política obrera, somos todos candidatos, todos los candidatos históricos del Partido Obrero son candidatos de política obrera en estas elecciones, o apoyan la lista, y un plenario de militantes me dio la enorme responsabilidad de pelear en estas elecciones bajo la fórmula de gobernador junto a Adela Gutiérrez, que es la compañera que me acompaña como vice. Bien. Ahora, lista 430. Lista 430, política obrera. Ahora, el tema siempre hablamos de lo mismo, serán los fiscales, cómo pueden colaborar con el partido políticamente por la política obrera. Bueno, siempre hace falta. Sí, desde ya siempre hace falta. Estamos discutiendo con todos los compañeros de la organización de qué manera podemos cubrir por lo menos las escuelas de los principales distritos, pero desde ya llamamos a toda la población que quiera tener un gesto democrático de defensa de un proceso eleccionario lo más transparente posible, que se anote como fiscal, que nos busque en las redes. Estamos bajo todas las denominaciones en Facebook, en Instagram, en Twitter, todas las denominaciones de Política Obrera Jujuy. Está mi número de teléfono en los volantes, en los materiales, en los flyers, es 388-531-6008. Sí. Y todos los que nos quieran dar una mano para la fiscalización y la cobertura, digamos, de los votos, se ponen en contacto y organizamos ahí reuniones para defender, digamos, este proceso. ¿El interior cómo están trabajando? Bueno, esto te quería comentar. Hemos presentado lista en 13 distritos de la provincia. Bien. Estamos en las 5 ciudades más numerosas de Jujuy. Estamos en otras ciudades un poco más chicas. Y estamos haciendo una campaña de agitación política muy importante en todo el interior, planteando los grandes problemas nacionales, los grandes ataques, el ajuste, el cuadro que se viene, que es de un ataque de características históricas a las condiciones de vida de los trabajadores. Acá estamos viendo cómo el salario no alcanza ya no solo para llegar a fin de mes, no alcanza para llegar a la quincena, una escalada inflacionaria que el gobierno ha fracasado en el intento de contener, no puede contener la inflación. En marzo el índice fue del 7,7 y en la provincia fue del 8,7. Una tendencia a la escapada, a la corrida cambiaria. Hoy el dólar blue o informal está a 412 pesos y la perspectiva es que para agosto llegue a superar los 530 pesos. Hoy estaba viendo los diarios económicos de la Argentina y proyectan eso. Entonces vos ves que en este cuadro las condiciones de vida de los trabajadores activos que tienen un salario con paritarias de miseria. Hasta ahora el gobierno provincial, por ejemplo, solo ha dado el 10% de aumento salarial. Ahora dijo que iba a llamar de nuevo a los gremios en el discurso de apertura de sesiones, pero te das cuenta que es absolutamente irrisorio la oferta de aumento salarial frente al aumento de las cosas reales, frente al aumento de las tarifas, de los servicios y particularmente de la canasta alimentaria. Lo que más aumentó, la inflación fue del 8,7 en la provincia, pero el aumento de la canasta alimentaria superó el 10%. Y la perspectiva es que siga aumentando el precio de los alimentos por encima de la inflación general, porque el gobierno ha habilitado este famoso dólar agro, que permite, digamos que habilita
un fenomenal aumento de casi 2/3 de los productos, directa o indirectamente, que consumimos los argentinos. Entonces esto ataca a los trabajadores ocupados, a los trabajadores pasivos, que son los jubilados, que tienen haberes jubilatorios cada vez más bajos, y también a alguna persona que cobra algún tipo de asistencia social. Entonces esto lo queremos poner en discusión. Mejor que nadie, palabra autorizada para hablar con Iñaki en la mañana del mediodía del día de hoy sobre datos para que la gente, el señor vecino tenga en cuenta. El PBI, Producto Bruto Interno, ¿a cuánto está ahora? ¿Cómo está ese tema? Bueno, miren, esto le quería discutir a la población porque es muy interesante. Hace 15 días, 20 días aproximadamente, se conocieron todos los datos del crecimiento o no crecimiento de la Argentina en el último trimestre del año pasado, y se cerró todos los datos del año pasado. Argentina creció 5 puntos del PBI el año pasado, en 2022. Sí. Logró tener reservas por 15.000 millones de dólares en el Banco Central. Pero el dato más significativo es que con este cuadro, con un crecimiento económico de esta envergadura, creció la pobreza en la Argentina. ¿Y por qué creció la pobreza en la Argentina? Si creció el PBI, si aumentaron las reservas. Porque hay una fenomenal desvalorización de la fuerza de trabajo. O sea que el crecimiento económico de un sector muy concentrado de los grandes empresarios de la Argentina se produce sobre la base de pagar salarios cada vez más bajos. Bien. Entonces, crece la economía de la Argentina, pero crece la pobreza porque hoy los sueldos no alcanzan. Acorde, sí. El promedio de los sueldos está en la línea entre la pobreza y la indigencia en la provincia de Jujuy. O sea, está en la línea. Hay algunos salarios y algunos salarios promedio que están por debajo de la línea de indigencia y otros salarios que están apenas superando la línea de la indigencia. Entonces vos ves que ha fracasado o ha quedado demostrado la falsedad esta de la famosa teoría del derrame, que si el empresario gana, se llena la copa y se rebalsa y cae para abajo la gaseosa, la soda o el vino, y todo el mundo puede servirse de eso. Eso ha quedado completamente desmitificado. Y este año la situación es peor, porque este año la perspectiva de crecimiento del PBI de la Argentina es casi nulo. O sea, va a crecer menos del 1%. Entonces, si el año pasado, creciendo el 5%, creció la pobreza, este año que no hay perspectiva de crecimiento económico en la Argentina, la pobreza va a ser peor. El gobierno dijo que esperaba una inflación del 60%, el Fondo Monetario Internacional le subió 28 puntos, 88%, y cualquier tipo de analista económico más o menos serio lo está poniendo por arriba del 110% la inflación de este año, superior a la del año pasado. Entonces, como vos ves, tenemos un gobierno que ha fracasado rotundamente en dar respuesta, digamos, a los problemas que había dejado el macrismo, que era una fuerte inflación, una fuerte devaluación de la moneda, una fuerte tendencia a la corrida cambiaria, y este gobierno está atravesando sus últimos meses bajo un cuadro político, económico y social de mayor ataque a la mayoría de la población, que son los trabajadores de la Argentina, y es por eso que planteamos la necesidad de una salida de características históricas, de una intervención política de los trabajadores para defender sus conquistas, también de características históricas, porque cualquier fuerza política tradicional que se imponga después de las elecciones nacionales va a estar obligada, porque defienden esos intereses, a gobernar con el libreto del Fondo Monetario, a producir una reforma laboral, que ya la están aplicando de hecho, a producir una reforma previsional, que ya la están aplicando de hecho. El gobierno nacional votó la moratoria previsional y ahora el Fondo Monetario la acaba de condicionar, y el propio gobierno, que dice que defiende a los jubilados, acaba de aceptar esas modificaciones para tratar de restringir la moratoria previsional. Vamos a una reforma impositiva.
Entonces vamos a un cuadro donde los partidos tradicionales buscan quebrar cualquier tipo de conquista del movimiento obrero en los últimos 60, 70 años, si es que quedaba alguna, y las que quedan son producto de que los propios trabajadores la defienden. Ya casi no existe el convenio colectivo de trabajo, ya casi no existe, digamos, grandes conquistas que tuvo el movimiento obrero para defenderse frente a todos estos ataques. Bien, ahora hay una pregunta que me revoleaba en la cabeza en estos días. Después del 2015, después de haber logrado el piso para que había en ese momento pedía a todos los partidos políticos y haber logrado una muy buena elección con izquierda, ¿por qué no se logró solventar y afianzar ese repudio de los trabajadores de la izquierda que estaban en auge y mantener esa fuerza? Bueno, te voy a dar mi impresión. Sí. Si vos le preguntás posiblemente a otros sectores, te van a dar su propia impresión. Mira, cuando nosotros hicimos esa elección histórica en la provincia de Jujuy, sacamos un balance, por ejemplo, nosotros sacamos un balance que, de manera resumida para que la gente lo entienda, nosotros decíamos que los votos eran prestados, en el sentido siguiente: había un enorme enojo con el gobierno provincial, había un enorme enojo con el peronismo, que era la oposición en ese momento, un enorme enojo con el gobierno nacional, y todo un sector de los trabajadores, hicieron una apuesta sobre la izquierda. Ahora, sobre esa apuesta, nosotros teníamos el desafío de convertir la gente que nos votó en gente que esté organizada alrededor de nuestras ideas. Y en ese sentido, el Frente de Izquierda, por ejemplo, no ha podido avanzar en algo que no sea estrictamente las alianzas que se hacen para las elecciones. Por ejemplo, no hay un planteo de unidad para recuperar los sindicatos, no hay un planteo de unidad para recuperar, por ejemplo, los centros de estudiantes, no hay un planteo de unidad para, otro tipo de nivel de organización, los centros vecinales, por ejemplo. Entonces eso te lleva a un déficit de que vos podés ser una fuerza que en las elecciones saques una cantidad importante de votos, o respetable de votos, pero que después vos no tengas los resortes para intervenir en la lucha política cotidiana, porque las elecciones se dan una vez cada 2 años o cada 4 años. Claro. Después vos tenés que organizar a los trabajadores para quebrar el ajuste, las paritarias a la baja, los decretos, la política de persecución al movimiento obrero, el intento de quiebre y de vaciamiento que utilizan las empresas para pagar convenios salariales a la baja, la defensa de los propios trabajadores. Por ejemplo, nosotros tuvimos una posición muy crítica con el resto de la izquierda durante la pandemia. Nosotros defendíamos que todos los trabajadores tenían que permanecer en cuarentena para resguardar su vida, y que solo los trabajadores esenciales, por el hecho de ser esenciales, tenían que brindar un servicio, pero bajo sus propios términos. O sea, ellos tenían que discutir los mejores protocolos de seguridad para evitar los contagios, para evitar las situaciones, digamos, que pongan en riesgo su vida. Bueno, hubo todo un sector de la izquierda que defendió, digamos, una presencialidad controlada, que para nosotros era exponer y arriesgar a los propios trabajadores, en materia educativa con el problema de la vuelta a clases, en materia de la vuelta a la vida, la vuelta a la normalidad, entre comillas, en el medio de una pandemia que no se había visto por lo menos en los últimos 100 años en todo el mundo. Una hora más de clase no va a solucionar todos los problemas que tenemos en la educación, pienso yo, es opinión mía, ¿no? Una hora más de clase no soluciona, porque no se solucionan los problemas de fondo. Nosotros en la materia educativa somos partidarios, en primer lugar, de que tenemos que solucionar y dar los mejores elementos y los mejores recursos a todos los trabajadores de la educación, o sea, escuelas que estén en condiciones para poder enseñar, trabajadores que puedan tener un salario que les permita enseñar, personal de maestranza que pueda tener un ingreso que les permita poder desarrollar tranquilamente sus labores. Y después tenemos que discutir cómo armamos un congreso pedagógico
en el cual no tienen que participar los profesionales técnicos que están dentro del Estado o dentro del gobierno, que son funcionarios, sino que tenemos que discutir con los docentes, con los trabajadores de la educación y con los padres y la familia, cuál es la educación que necesita los chicos, la sociedad y la juventud. ¿Qué es lo que hace falta? Porque vos te das cuenta que, por ejemplo, la ampliación de 1 hora en las escuelas no fue discutido con los docentes, no fue discutido con los padres. Por ejemplo, los docentes que tienen un salario que no les permite llegar a fin de mes, hacen doble turno. Entonces vos le agregás 1 hora y entorpeces la posibilidad de que ese docente que tenía doble cargo o pueda tomar más horas o puede ir a cubrir en otra escuela, o si no, lo hace de manera automática. Termina, sale corriendo, sin comer, sin descansar, sin tomarse un café, a seguir trabajando, y después llega a la casa y al otro día está en peores condiciones, porque llega con la cabeza limada, digamos, en peores condiciones de poder enseñar. Y al otro día tenés que volver a arrancar. Y al otro día volver a arrancar, y al otro día volver a arrancar. Entonces, como vos ves, este tipo de medidas que discuten los gobiernos sin un acompañamiento más general, las escuelas no tienen internet, las escuelas no tienen computadoras, las escuelas no tienen gabinetes, no tienen instrumentos para practicar deportes. Las escuelas, estoy hablando en general, alguna lo tendrá, pero en general todas las escuelas tienen estos problemas. Las escuelas no tienen agua, las escuelas no tienen gas. Hay escuelas que tienen que levantar las clases porque no se pueden utilizar los baños cuando se corta el agua. Y escuelas que los hacen ir a los chicos con el agua cortada a terminar la jornada, que también es una locura. Entonces vos te das cuenta que el problema educativo no se va a resolver por 1 hora más o 1 hora menos, sino que lo va a tener que resolver el conjunto de los trabajadores de la educación, junto con los padres, ver cuál es el mejor mecanismo para poder brindar la mejor educación y la mejor enseñanza para los chicos. Otro tema, convencionales constituyentes. ¿Cuál es la postura de política obrera? Convencionales constituyentes. Muy interesante la pregunta que me haces. Por favor. Porque este problema de la convención constituyente ha talado o ha calado fuerte en todos los partidos opositores tradicionales. Les ha armado una crisis muy grande. Mira, nosotros tenemos un planteo. Creemos que esta reforma que ha convocado el gobierno está completamente amañada y no va a discutir ninguno de los problemas reales de los jujeños. Y es por eso que la vamos a rechazar, y si somos convencionales constituyentes vamos a convocar una gran movilización que los rechace. ¿Por qué decimos que los rechace? Porque, como te decía, va a estar muy acotada, los temas que se van a tratar son muy reducidos. Hay temas que se van a tratar que son muy complejos. Por ejemplo, se le quiere dar carácter constitucional al Ministerio Público de la Acusación, que está creado por decreto. Entonces, una creación por decreto que ha armado una institución que paraleliza con los organismos que hoy existen actualmente en la provincia y que en los hechos ha terminado funcionando como, digamos, la fuerza de persecución a cualquier tipo de opositor o de luchador en la provincia. Es muy grave que se le dé carácter constitucional. Entonces lo vamos a rechazar. Después el gobierno dice que va a incorporar los derechos a la juventud cuando la juventud no tiene perspectiva de salida bajo este gobierno, que va a incorporar los derechos de la tierra, pero hay un proceso de profundización de la explotación de los recursos naturales de la provincia en beneficio de un sector también muy reducido de grandes empresarios. Entonces, como vos ves, no es una reforma constitucional que abarque los problemas centrales. Ahora, nosotros sí creemos que la crisis del régimen político en la provincia tiene que tener una discusión de salida bajo una asamblea constituyente soberana, que pueda discutir todo. Porque, por ejemplo, ¿cómo discutimos ponerle tope al endeudamiento de la provincia? Que se ha agravado bajo el gobierno de Morales porque ha tomado crédito en dólares. Claro. Y fuerte endeudamiento en dólares. Entonces una asamblea constituyente soberana tiene que discutir eso, tiene que discutir cómo efectivamente se dividen los poderes
y cómo se deberían dividir los poderes. Porque a nadie le sorprende hoy que el gobierno maneje la legislatura como quiere. Yo fui diputado, los últimos 2 años de mi mandato solamente se trataron proyectos de ley que venían del Ejecutivo, y eso se ha reforzado en el último periodo. Entonces vos tenés un poder legislativo que no es un poder independiente del Estado, del poder ejecutivo, y un poder judicial que está muy condicionado a la directiva política también del Ejecutivo. Entonces, como vos ves, hay grandes problemas. Está el problema de cómo acabamos con una sobrerepresentación de los partidos tradicionales por el piso proscriptivo que le ponen, que hay que sacar casi el 10% de los votos para tener un representante. Y van a pedir más. Y eso genera una sobrerepresentación y una distorsión de la representación real de los trabajadores o de la población. ¿Cómo discutimos qué hacemos con los proyectos y los emprendimientos que son sociedad del Estado para que no terminen siendo un fenomenal nicho para negocios privados? Por ejemplo, se armó Canava y ahora se ha habilitado la participación privada en Canava. Tenemos un parque solar que es sociedad del Estado, pero que no trae ningún tipo de beneficio, a los usuarios eléctricos de la provincia. Ni siquiera viene a garantizar que todos los jujeños tengan acceso a la corriente, a la electricidad. Entonces, como vos ves, todos estos problemas los debería discutir una asamblea constituyente soberana, que desde ya no la va a convocar ni este gobierno, ni un gobierno peronista, sino que va a ser producto de los propios trabajadores que discutan cómo reorganizan una sociedad sobre estas nuevas bases que creemos que son indispensables para discutir cómo garantizamos que todo el mundo pueda acceder a un trabajo genuino, que todo el mundo pueda acceder a un ingreso, un salario equivalente a la canasta familiar, que todo el mundo se pueda educar, como vos decís, que la juventud tenga una perspectiva de trabajo. Por ejemplo, una cosa que nadie dice a la hora del problema de la desocupación y de la desocupación juvenil, los jóvenes jujeños están en cierta medida sobrecalificados. No es un problema de que falta capacitación o que falta estudio, sino que los jóvenes están sobrecapacitados, chicos que tienen un título terciario, un título técnico, un título universitario y un terciario, y no encuentran trabajo. Hay jóvenes profesionales que se vinculan a las organizaciones sociales por un plan social y desarrollan su actividad profesional por a lo que estudiaron, organizándose en una organización social porque no hay perspectiva de salida de trabajo. Entonces, estas son las cosas que queremos, por lo menos, poner en la mesa de debate de política obrera. Me diste el pie, ya vamos a volver sobre el tema, pero quería hablar sobre, hablábamos de la nueva constitución, que para las convencionales constituyentes, la continuidad de los poderes, el tiempo que cada funcionario debe estar en su puesto. Bueno, mira, eso es un tema interesante porque quiero desmitificar también que la reforma constitucional vaya a limitar los poderes o vaya a limitar los mandatos y la posibilidad de reelección. Por la sencilla razón de que hoy las propias leyes te limitan la capacidad esta de perpetuarte en el poder. Sin embargo, por ejemplo, tenemos el caso de la Intendencia de la Capital, que va por el 5º mandato. Entonces, no va a caminar, bajo un gobierno que se vale de todas estas artimañas para perpetuarse en el poder, no va a caminar ningún tipo de regimentación o de límite a la capacidad de la reelección. Incluso te digo algo más, que esto nadie lo dice. La actual Constitución prohíbe al gobernador saliente ser candidato a senador. Sí. La reforma de la Constitución establece reformar también ese artículo, para eventualmente habilitar la posibilidad de que el gobernador saliente pueda ser candidato a senador. Esto lo digo en función de que si llega a fracasar el proyecto presidencialista de Morales, tiene una última salida elegante de ser candidato a senador nacional, después eventualmente ser jefe de bloque del Senado, esto y lo otro, y no hay un corte. Entonces,
Estas son cosas que queríamos desmitificar también de la reforma, que va a venir a poner un límite, porque además es desde la reforma para adelante. Claro. Por ejemplo, si se quiere limitar a 2 mandatos y un intendente lleva 4 o 5 mandatos en su haber, va a valer desde la reforma en adelante. O sea, una persona que tiene 5 mandatos va a poder tener 7 mandatos, porque todas las leyes valen desde su sanción para adelante, nunca para atrás. Entonces, como vos ves, si hay un escándalo porque hay un diputado que hace 6 mandatos que sigue siendo diputado, va a poder tener 8 mandatos como diputado. Entonces, esto lo queríamos dejar también en claro, porque acá no hay ningún tipo de avance hacia la democratización o hacia el límite en la cantidad de veces que vos te podés hacer reelegir. Ahora, la última, agradeciendo tu predisposición, y aquí, matriz productiva, estábamos charlando hace un momento sobre Cauchari, el litio. No entiendo por qué, teniendo empresas propias, los chinos en el reparto, me queda grabado el discurso del gobernador, en el reparto los chinos se llevan el 8%. ¿Y dónde está la plata para los jujeños? Bueno, Jujuy no escapa a la realidad nacional. Yo te explicaba que el año pasado la economía en Argentina creció y aumentó la pobreza. Acá en la provincia el gobierno hace campaña con el famoso cambio de la matriz productiva, y con las inversiones y con el crecimiento y con esto y con lo otro, y ha aumentado la pobreza, y ha aumentado la desocupación, ha aumentado la precarización, al punto de que todavía se mantienen leyes como la ley Jujuy Asiste y Reactiva, que es una ley que habilita que casi 150.000 jujeños puedan recibir una ración de comida, porque no pueden satisfacer ni siquiera el acceso a una ración de comida. Ha aumentado lo que se conoce de una manera que no es la correcta como economía popular, que es una economía de supervivencia, de trabajo informal, de changas, de producir algo de manera artesanal en la casa y salir a venderlo, de vender algo que no se use, ropa que esté en desuso, o algún elemento que uno tenga en la casa que esté en desuso, va y lo vende en una feria. Entonces vos tenés un cambio de matriz productiva y a la vez un aumento fenomenal del trabajo ambulante, del trabajo precario, de las changas, de las ferias, como una manera, digamos, como el último resorte, o como el último sostén de una sociedad que está cada vez más empobrecida. Eso tiene que ver porque los recursos y los beneficios del cambio de matriz productiva, en los casos donde se produjo, no fueron a parar o no fueron a satisfacer los intereses de la mayoría de los jujeños. Y es por eso que vos tenés un parque solar y aumenta la pobreza. Es por eso que vos tenés explotación de litio y aumenta la pobreza. Por eso vos tenés ahora este proyecto Canava y aumenta la pobreza. Se vendió el ingenio que daba pérdida, el ingenio La Esperanza. Se vendieron las tierras. Aumenta la pobreza y ahora hay un problema de desalojo, porque se vendieron los lotes con las casas adentro y con los vecinos de La Esperanza adentro. Y ahora la empresa Budeguer los está expulsando de los lotes y no le ofrece ningún tipo de vivienda. Entonces, como vos ves, estamos en una provincia que gobierna y desarrolla en función de los intereses de un sector muy concentrado de la población, que son los grandes especuladores, los grandes empresarios, vinculados con el mundo financiero internacional, con los chinos, sí, como vos decías, y tenemos al 99% de la población que vive de su trabajo cada vez más empobrecida. Es por eso que nosotros planteamos que tenemos que tener una discusión de fondo sobre cuáles son los intereses sociales que se tienen que defender a la hora de discutir todo este tipo de actividades. Es por eso que planteamos la necesidad de que haya, por ejemplo, con los recursos que genera Cauchari y el litio, un plan de obras públicas que pueda absorber un porcentaje de mano de obra desocupada para urbanizar los barrios. Algo que nadie dice, desde las grandes tomas del 2011, que se armaron grandes barrios,
la gente vive sin agua, sin luz, sin cloacas, sin baño, sin bajada de la luz en la casa, en muchísimos barrios de la provincia de Jujuy. Y un plan de obras de estas características absorbería una gran cantidad de mano de obra desocupada de los propios vecinos de los barrios que saben albañilería, plomería, electricidad, que tienen un montón de oficios. Pero para hacer esto tenemos que tomar las cosas en la mano los propios trabajadores, porque de otra manera solo va a servir para hacer un fenomenal negocio inmobiliario, negocio especulativo, negocio con las construcciones. Solo bajo la forma de una organización colectiva donde participe la mayoría de los trabajadores se acaba el curro, porque como todos los trabajadores participan, no puede haber un curro para el 99% de la población. Entonces nos salvamos el 99% de la población, porque no puede haber un curro que beneficie al 99%. Si beneficia al 99% de la población ya no es curro, es una gran conquista. Bueno, está bueno. Lo último, ya en la parte final del programa, el abuelo sabía decir, hijo, soñá, que si lo soñás con ganas, se pueden dar. Sentado en el sillón, ya pasadas las elecciones y posiblemente gobernador, ¿cuál sería la primera medida que tendría que tomar Iñaki? La primera medida que tomaría. La primera medida que tomaría sería un decreto que después tiene que ser refrendado por toda la población, que establezca el reconocimiento laboral de todas las personas que brindan algún tipo de servicio, el establecimiento de un salario mínimo igual a la canasta familiar y la defensa de la jubilación al 82% móvil. Bien. Porque tenemos miles de compañeros que brindan algún tipo de servicio y no son reconocidos como trabajadores. Para el Estado y para empresas o para el mundo privado en negro, o bajo las diferentes formas del empleo informal. Ya en el 2020 es increíble. Bueno, la mitad de los trabajadores en Argentina son informales bajo diferentes mecanismos. El más blanqueado, digamos, es el monotributo, pero después hay gente que trabaja y no le pagan aportes, no son reconocidos como trabajadores, no le pagan obra social, no le pagan aportes jubilatorios. La mitad de los trabajadores. Todos los trabajadores de las ferias atraviesan un cuadro de informalidad muy grande. Entonces el primer decreto sería ese: establecer el reconocimiento laboral de todos los trabajadores que brindan algún tipo de servicio al sector público, al sector privado, y establecer el salario mínimo igual a la canasta familiar y el 82% móvil. Ramón, ya mensajitos en la radio, totalmente de acuerdo con Iñaki Aldazoro. Voy a ver y continuar la lista, 4:30, ya saben, la van a encontrar ahí en el cuarto oscuro. Comparte las opiniones y dice muy acertada con el tema de la moratoria jubilatoria. Para eso no me jubilo, sigo trabajando. Si me jubilo me van a ir a pagar la mitad. No solo eso, sino que ahora se va a limitar la posibilidad de acceder a la jubilación. Es terrible. Hoy el 90% de los jubilados cobra la mínima. Se han hecho reformas que son siempre para joder a la gente que trabajó toda la vida. Hay gente que trabajó toda su vida y porque trabajó para una patronal o para un patrón que no le pagó nunca los aportes, no se puede jubilar. Y tenemos gente que dice que eso está bien, que no se jubile porque no hizo los aportes. Es de locos. No. Hay que mandarlo a laburar a ellos. Vos tenés a un Milei que dice que no hay que pagarle la jubilación, tenés al Cambia Jujuy no dio quórum para la moratoria en el Congreso, no bajó a votar, y el bloque del Frente de Todos que lo votó aceptó el recorte y la limitación que le impuso el Fondo Monetario a la ley. Entonces vos ves que todos defienden los mismos intereses sociales que no son el de los jubilados. Los trabajadores. No son los de los trabajadores. 2 de cada 3 personas que se jubilan en la Argentina tienen que acogerse a la moratoria porque han sido trabajadores precarios, en negro, que no les han pagado los aportes jubilatorios.
Hay empresas que no pagan por ley los aportes patronales. Todas las famosas leyes de promoción, ley de promoción para que se vengan a instalar empresas en Jujuy, por ejemplo, tienen la exención impositiva del pagar los aportes jubilatorios. Todas, la ley de promoción de la tecnología, del conocimiento, que iban a ir al norte, a La Quiaca, porque era frío y no levantaban temperatura las computadoras, todo eso que no pasó, todos estaban exentos de pagar impuestos y de pagar cargas sociales. Entonces, como vos ves, acá hay un régimen fenomenal de beneficios para los grandes empresarios, y a un tipo que laburó toda la vida le niegan poder acogerse a una moratoria para jubilarse. Ni siquiera es que te dan la jubilación, sino acogerse a una moratoria. Es una cosa de loco, realmente una cosa de loco. Me quedo con la última parte de Ramona, le agradezco el mensaje. Con esta moratoria quieren que los jubilados encima pagar nuestra propia jubilación. Pagamos durante años y seguir pagando para poder jubilarnos. Me quedo con eso. Ya en la parte final, lista 430. Lista 430, política obrera. Estoy yo, Iñaki Aldazoro, está Adela Gutiérrez, está Vicky Méndez Torres, que es nuestra candidata a diputada provincial. Bien. Presentamos lista en 13 distritos en la provincia. Nos encuentran bajo la forma de Política Obrera Jujuy en todas las redes sociales. Ahí, ya saben, repetimos el número de Iñaki. 388-531-6008. Ah, 5008. 6008. Soy 008. Bien. Soy más que James Bond. Estoy arriba de James Bond. Bien. ¿Van a hacer cierre de campaña? ¿Van a estamos discutiendo cómo hacemos un cierre de campaña en la medida de las posibilidades de recursos. ¿Viste? Si tuviéramos más recursos haríamos más cantidad de cosas. Hicimos un acto de apertura muy importante. Estamos haciendo caminatas en los barrios. Bueno, hoy a la tarde tengo una reunión en el B6 acá, cerquita. Mañana en el Aeroclub hacemos una caminata. Y estamos pensando si hacemos algo de cierre para el 1 de mayo, porque va a ser más o menos cerca del cierre de la campaña el 1 de mayo, que para nosotros los trabajadores es un día muy importante, el Día del Trabajador. Bien, el Día del Trabajador. Entonces vamos a ver si hacemos una suerte de cierre o el acto más importante para el 1 de mayo y después las recorridas y todo hasta que se pueda, hasta que la veda hasta que entremos en veda. Sáqueme una duda, Iñaki. La veda comienza el 4. La veda sería el 4, exactamente. Bien. Son 48 horas antes, o sea, hasta el 4 se puede hacer actividad. Claro, ahora sí. Bien. Con nosotros Iñaki Aldazoro, ya en la parte final, vamos a despedirlo, agradecerle. Ya en minutitos nada más vamos a tener otra visita aquí en los estudios de la radio. Vamos a saludarlo, por supuesto a desearle el agradecimiento a Iñaki Aldazoro y las últimas palabras de despedida. Bueno, desde ya un agradecimiento muy grande para poder exponer, un agradecimiento muy grande porque leíste ahí el mensaje ahí en vivo. Y un llamado a la población a que tenemos que discutir una salida histórica para todos los trabajadores que no solo puede manifestarse el 7 de mayo. Bien. Porque el 8 de mayo los trabajadores, los jubilados, los desocupados vamos a seguir en un cuadro de incertidumbre y tenemos que, a pesar del cansancio o a pesar del desgano, organizarnos, intervenir, defender nuestros derechos, porque el escenario que se viene bajo los que están dirigiendo hoy actualmente este régimen es de ataque sistemático hacia nuestras condiciones de vida. Entonces tenemos que defender nuestras condiciones de vida con una manifestación política el 7 de mayo, que esperemos que sea para política obrera, y el 8 de mayo y el 9 y así sucesivamente organizarse en la defensa. Los compañeros que viven en los barrios, por la mejora, por la urbanización, por la mejora de los servicios, los compañeros que trabajan, que tienen la posibilidad de un trabajo estable, organizarse en la defensa de sus derechos, los compañeros que no tienen un trabajo, organizarse para pelear por trabajo genuino, y los jubilados defender el 82% móvil, que es una consigna histórica de los jubilados, que está cada vez, digamos, los saberes están cada vez más por el piso. Mi vieja es jubilada
reniega, ¿viste? Yo le digo, bueno, organizate y pelea por el 82% móvil. Sí, muy bueno. Gracias, Iñaki. No, muchísimas gracias. Ha sido un gusto y por supuesto, opinión personal. Va a ser histórica esta elección del 7 de mayo. Presten atención cuando entren al cuarto oscuro. Pero opinión propia, esto va a ser histórica lo que va a suceder el 7. Gracias. Pausa cortita.